Crisis financiera del 2008. En septiembre de 2008 se profundizó la peor crisis económica global de las últimas décadas cuando Estados Unidos nacionalizó los gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae. Ambas instituciones se hundieron por la crisis desatada en el sector inmobiliario estadounidense, en particular las hipotecas tipo subprime o hipotecas basura en 2007. Precrisis financiera. 9 de agosto del 2007. Los mercados de créditos comenzaron a tambalearse luego de que el banco francés BNP Paribas decida suspender 3 fondos por efectos de las hipotecas subprime en Estados Unidos, crisis que llevó a una ausencia de precios de referencia y falta de liquidez. El Banco Central Europeo hace ese día su mayor intervención en el mercado monetario desde los ataques del 11 de septiembre del 2001. Poco después, el 14 de septiembre en el Reino Unido, Northern Rock, la tercera mayor entidad hipotecaria británica, tuvo que recurrir a los fondos de emergencia del Banco de Inglaterra. Inicio de la crisis. 7 de septiembre del 2008. Estados Unidos nacionaliza ambos gigantes, Freddie Mac y Fannie Mae, para prevenir el colapso del mercado hipotecario en el país. Se trata del rescate financiero más grande de la historia en Estados Unidos. Estas dos empresas son responsables del más del 50% de las hipotecas en el país y se vieron afectadas por una enorme cantidad de activos tóxicos. Al día siguiente, las acciones del banco de inversiones Lehman Brothers caen el 45%, iniciándose el derrumbe del sector financiero, golpeado por la crisis subprime y que eventualmente contagiaría la economía real. Cerca del 9% de los propietarios de vivienda en Estados Unidos estaban retrasados en sus pagos o enfrentaban la posibilidad de perder sus casas. 15 de septiembre del 2008. El banco de inversiones Lehman Brothers se declara en bancarrota, luego de que el gobierno se negara a salir al rescate. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversiones de Estados Unidos, cae abrumado por sus pérdidas en el sector hipotecario, después de que fracasaran las conversaciones para intentar encontrar un comprador. Ese día, el Banco de América confirma la adquisición de Merrill Lynch en una transacción valorada en $50 millones, mientras el Dow Jones cae 500 puntos, la mayor pérdida en una sola jornada de los ataques del 11 de septiembre del 2001. El Tesoro de Estados Unidos rechazó salir al rescate de Lehman Brothers al considerar que ello haría que los bancos reclamaran siempre el respaldo de Estados Unidos en estas situaciones. 16 de septiembre del 2008. La Fed anuncia un paquete para rescatar a American International Group. Según el plan, la considerada mayor aseguradora del país recibe un préstamo de $85 millones, a cambio de que el gobierno asuma casi el 80% del control de la empresa. Pese a que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, se negó a ayudar a Lehman Brothers, el cuarto banco de inversiones del país. Las cosas fueron diferentes, ya que el daño que podría causar al sistema financiero si entrara en bancarrota sería mucho mayor. 21 de septiembre del 2008. Los últimos dos bancos de inversiones más importantes de Estados Unidos, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se convierten en holding bancarios, en lo que supone el fin de una era de Wall Street. El nuevo estatus les permite tomar depósitos de inversionistas y ser protegidos por la Reserva Federal para sobrevivir a la tormenta financiera. Los cambios marcaron el fin del modelo bancario de inversiones de Wall Street, tal como ha sido conocido por años. 25 de septiembre del 2008. Los activos del mayor banco de ahorro y préstamo de Estados Unidos, Washington Mutual, se venden en subasta después de que la institución es intervenida por las autoridades. Las acciones del banco habían quedado virtualmente en el piso debido al gran número de créditos hipotecarios de alto riesgo. La crisis financiera muestra nuevas señales de agravamiento tras el cierre de la institución, considerado el peor colapso bancario en la historia. Con sede en Seattle, Washington Mutual vio caer el valor de sus acciones en el 80% desde principios del 2008. Los activos del Washington Mutual fueron vendidos a JP Morgan Chase & Co. por $1.900 millones. De haberse logrado un acuerdo para el plan de rescate de la Casa Blanca a la crisis económica, el banco quizás hubiese sobrevivido.
3 de octubre del 2008, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulga la ley del controvertido paquete de rescate de $700.000 millones, después de que el Congreso aprobara una nueva versión del plan. Pocos días después, el 12 de octubre, las mayores economías de Europa acuerdan un plan de acción contra la crisis financiera, que prevé que los estados recapitalicen instituciones en riesgo y garanticen préstamos interbancarios. Impacto en América Latina. 22 de octubre del 2008. Las bolsas de las principales economías latinoamericanas vivieron un miércoles negro. El mercado bursátil de Buenos Aires fue uno de los más afectados, con una caída del 10,1% en el índice Merval. En México, el índice IPS del mercado bursátil retrocedió 7%. En Brasil, la mayor economía latinoamericana, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cayó 10,2% por el nerviosismo ante la situación financiera internacional, mientras que la moneda local, el real, se depreció el 5%. Por su parte, el indicador IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile, uno de los más dinámicos de Sudamérica, descendió casi un 6%, en sintonía con el derrumbe de las plazas externas. El desplome ocurrió entre advertencias de una pronunciada caída en los precios de las materias primas, vitales para el crecimiento de la región, y en un clima de mucha cautela y poca confianza. Plan de acción. 15 de noviembre del 2008. En la cumbre del G20 en Washington, las principales potencias económicas del planeta acordaron tomar medidas conjuntas para prevenir un mayor deterioro de la economía mundial y para asegurar que este tipo de crisis económicas no se repitan. Los países integrantes del grupo G20 se comprometieron a establecer un mayor nivel de cooperación para la reglamentación del sistema financiero internacional y respaldaron los planes gubernamentales ya en curso para salvar sus economías. Los líderes del grupo recomendaron adoptar una serie de medidas para asegurar una mayor coordinación, estandarización y transparencia en los sistemas financieros mundiales. China, por su parte, aprueba un paquete económico de $585.000 millones previsto hasta 2010. 12 de diciembre de 2008. Se descubre una estafa por valor de unos $50.000 millones del financiero estadounidense Bernard Madoff, presidente de la firma de inversión que lleva su nombre y quien llegó a presidir el índice Nasdaq de New York. Madoff había pagado a los antiguos inversionistas con el dinero de los nuevos, en el mayor esquema Ponzi o de pirámide financiera de la historia. Post-crisis, 12 de febrero del 2009. El Banco Mundial advierte que aproximadamente 53 millones de personas en países en vías de desarrollo, muchas de ellas en América Latina, seguirán en la pobreza debido a la crisis. Además, el organismo sostiene que la ralentización económica revertirá muchos de los avances logrados en la reducción de la pobreza. El Banco Mundial insta a los países ricos a dedicarle 0,7% de sus paquetes de estímulo económico para ayudar a estas naciones. La entidad financiera estima que la crisis igualmente retrasará el avance hacia la reducción de la mortalidad infantil, la cual podría elevarse en 200.000 a 400.000 más casos al año de niños fallecidos si persiste la crisis. Poco antes, el Fondo Monetario Internacional había previsto que el crecimiento económico se reduciría tan solo el 0,5% este año, su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. 14 de febrero del 2009. El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo económico de $787.000 millones del nuevo presidente Barack Obama. Es menor a la cantidad propuesta anteriormente de $900.000 millones. Se anuncia que el acuerdo permitirá crear 3,5 millones de empleos y que un tercio está dedicado a la reducción de impuestos e incentivos para la clase media. 9 de marzo del 2009. Los principales mercados financieros de Estados Unidos y Europa reaccionan positivamente a las medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos. El Dow Jones comienza a recobrarse. El anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los bancos centrales del Reino Unido, Canadá y Suiza da la adopción de medidas de emergencia coordinadas para contrarrestar el empeoramiento de la crisis crediticia global, comienza a reflejarse de manera positiva. El objeto de las acciones era dar un respiro temporal a los mercados que han estado convulsionados tras la crisis crediticia y los temores de recesión de la economía estadounidense. La inyección de dinero estuvo destinada a facilitar fondos baratos y hacer que las entidades financieras estén más dispuestas a prestar y a pedir dinero. El Dow Jones alcanzó un mínimo de 6.547 y empieza a recobrarse. 2 de abril de 2009. Los líderes mundiales del grupo G20 reunidos en Londres prometen $1,1 billones para ayudar a los países emergentes y prometen coordinar sus esfuerzos contra el bajón económico y la necesidad de una mayor regulación a los fondos de inversión libre o hedge funds y las agencias de crédito y un acuerdo general para limpiar los activos tóxicos de la banca. Además, se promete que los países más pobres del planeta recibirán fondos que ascienden a $100.000 millones.
13 de agosto del 2009. Francia y Alemania, dos de las mayores economías europeas, anuncian un crecimiento positivo entre abril y junio, poniendo punto final a la recesión. 4 días después, Japón hace el mismo anuncio. El volumen de la economía de Francia y Alemania son casi la mitad de la producción de los 12 que utilizan el euro como moneda oficial. Para los análisis, la recuperación se debe a un aumento en el excedente comercial que se apoya al resurgimiento de la economía estadounidense. Un aumento en la demanda de Estados Unidos de automóviles y bienes manufacturados europeos podría haber dado un empujón. El 7 de agosto, la economía japonesa sale de la recesión tras lograr un crecimiento del 0,9% entre abril y junio, el primer dato positivo tras los cuatro trimestres seguidos de contracción.